bendito, Padre misericordioso, te damos tantas gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Dios, por tu amor y todo tu cuidado en este día. Te damos gracias, Dios, porque podemos empezar podemos continuar con este estudio, Dios, y te damos gracias por el hermano Nelson. Te pido que guíes todo este estudio, Padre, a través de él, y te damos tantas gracias por cada uno de los que están aquí. Te pido por los que están a punto de conectarse, Padre, para que puedas, quitar todo obstáculo para que puedan conectarse a la clase. Muchas gracias, Dios, por tu amor y tu cuidado. En el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias, Vivis, por dirigirnos en oración. Damos la bienvenida también a Rosario desde Teopisca, Chiapas. Ya, sí, ya. Entonces, pues bien, vamos a compartir pantalla de una vez para hacer un pequeño repaso de la última sesión y de ahí pues retomar nuevamente el tema. Estamos en la última clase, lo que hicimos fue el estudio de Edom. Recuerden que hemos iniciado el estudio primeramente acercándonos un poco al libro de Abdías, conociendo más o menos de qué trata el libro. Hicimos primeramente lecturas generales, luego hicimos el contexto, sacamos el contexto lejano de Génesis capítulo 25. Luego sacamos el contexto cercano o el contexto del libro, que consistía en obtener los 4 elementos básicos, que es las palabras clave, lo que era también los temas, trasfondo histórico y el propósito. Que una vez tuviéramos estas 4 cosas, ya podíamos decir que conocemos el trasfondo del libro. Conociendo el trasfondo lejano, el trasfondo propio del libro, comenzamos con el estudio de Edom y vimos algunas definiciones también que tienen que ver con el mismo personaje de Edom. Así que usamos también, les comentaba la importancia de usar la concordancia Strong y cómo vamos sacando la información. Vimos una lista importante de, de temas, pero también de versículos. Entonces hicimos una lista de versículos que nos permitían a nosotros ver lo que dice toda la Biblia sobre Edom. No solo lo que dice el libro, y Génesis 25, sino también lo que todo el texto bíblico nos enseña. Aquí están las definiciones que vimos y de una u otra forma tienen que ver con el color rojo, ¿verdad? De ese guisado que él recibió. Luego comenzamos a ver los pasajes y textos bíblicos que nos permitieron ya establecer una buena base de lo que es el estudio de referencias cruzadas. Entonces, cuando vimos sobre todo cómo es la relación con Edom y también que es Esaú con Israel, que bueno, que son hermanos gemelos, cómo se fue desarrollando inicialmente como Jacob, al final pues como Israel. Y comenzamos a ver toda esta información, vimos el Salmo 84, que el Salmo 84 nos habla de lo que es el pueblo de Israel y cómo los enemigos tratan de destruir a Israel, o sea, de borrarlo del mapa. Y inicialmente el Salmo plantea que los enemigos son contra Dios, pero luego hace un cambio diciendo que pues no es contra Dios, sino contra Israel. En el fondo es que si está con Israel, está contra Dios. Y eso lo vamos a confirmar en diferentes pasajes bíblicos. Y se puede ver en este mismo Salmo 84 cómo Dios actúa para defender a su pueblo y lo que va a suceder a las personas que están contra de Israel. Una de las cosas importantes que hemos estado enfatizando
es el hecho del simbolismo que tiene Edom. Edom es un, además de ser hermano gemelo de Jacob o de Israel, él se ha convertido en un enemigo de Israel. Pero no solamente enemigo, sino también simbólicamente hablando, estamos describiendo a Edom, a todo aquello que se opone a Israel, siendo Israel una figura del creyente en el Antiguo Testamento. Entonces lo que tenemos es que Edom es lo que se opone para que el creyente se desarrolle y tenga una buena comunión con Dios, casi sinónimo de la carne misma. Entonces ahí vamos a ir viendo algunas aplicaciones. También en esto hablamos del Salmo 108 y algunos mensajes importantes que comenzamos, pero vamos a seguir esta vez, vamos a continuar revisando para completar el tema de las referencias cruzadas. Vamos a comenzar con las referencias de Amós. Entonces vamos a comenzar con Amós 1:11 y vamos a ver lo que Dios dice con respecto a Edom y cuáles son sus perspectivas de Dios con respecto a Edom. Así que vamos a pedirle a Vivi que si por favor nos puede hacer la lectura de Amós 1:11. Vivi, ¿estás por ahí? Ay, perdón, pensé que ya había abierto el, ya estaba leyendo, sí, perdón. Ah, Sí, Amós 1:11. Así ha sí. dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Ok. Vean, dice el pasaje que por 3 pecados de Edom y por el cuarto, es una forma de decir cuatro, ¿no? Y por el cuarto no revocaré su castigo. Recuerden que al inicio hicimos una comparación entre el libro de Abdías y el libro de Jonás. El libro de Jonás se anuncia una destrucción, pero como advertencia, como diciendo, si ustedes se arrepienten, entonces ya no lo voy a hacer. Y ya saben ustedes el resultado, que la misericordia del Señor se manifestó. Y los de Nínive fueron salvos, dando un mensaje a Israel de que si a estos hombres tan malos Él los puede perdonar, ¿cómo no va a perdonar a Israel el Señor con sus misericordias? O sea, es una forma de hablarles. Ahora está usando a Edom y está diciendo que Edom tiene un castigo. Edom tiene no es, digamos, un sufrimiento temporal, sino lo que dice el texto es que para Edom no hay una advertencia para que él busque el arrepentimiento. Más bien lo que se describe en el libro de Abdías es una sentencia. Entonces Edom está sentenciado, ya como que se hizo un juicio sobre él y la sentencia ha sido ya manifestada. El libro de Abdías lo que es la sentencia para Edom, para Esaú. Y dice aquí, 3 pecados y por uno cuarto, no revocaré su castigo. O sea, no hay oportunidad de que Edom se quite todas las cosas que se mencionan contra él. Recuerdan, esto lo vamos a ver más un poquitito más adelante, porque él no se le revoca su castigo. Y aquí hay cuatro pecados. Primero dice, porque persiguió a espada a su hermano. Ok, aquí tenemos el primero. Siendo su hermano, lejos de ayudarle, dice que lo persiguió a espada. O sea, en otras palabras, siempre lo ha querido matar. Siempre ha querido destruirlo.
En segundo lugar, dice, violó todo afecto natural. ¿Por qué? Porque siendo hermanos y gemelos, debería de haber un aprecio, un cariño, una relación de hermanos, que como afecto natural hay un amor genuino entre hermanos. Sin embargo, dice que él violó este afecto natural porque se volvió un enemigo de Jacob. Luego dice, y en su furor le ha robado siempre. Ahora me llama la atención que según la historia de Génesis, ¿quién fue que robó a quién? ¿Alguien me quiere decir? ¿Quién robó a quién en Génesis? Activa tu micrófono si quieres comentar y ya nos haces el comentario. Hermano Alfonso, Jacob Jacob le robó a quién? a Esaú. A Esaú. ¿Ok? Digamos que eso fue lo que dijo Esaú, ¿no? Tú ya me robaste la primogenitura y ahora me estás robando la bendición. Aunque según Jacob no se la robó, sino que se la compró. Se la compró, ¿sí? Sí, se la compró, pero el otro pensaba que había robado. Y la primogenitura tampoco se la robó porque ya le pertenecía a Jacob. Así que las acusaciones de Esaú eran falsas. Él no era ladrón. Más bien ahora Dios le dice, en su furor le ha robado siempre, siempre. Y trató también de robarle la primogenitura y no pudo hacerlo. Pero dice aquí, el ladrón no es Jacob, el ladrón es Esaú. Y no solo por la historia de Génesis, sino también por en la historia misma del desarrollo de ambos pueblos, Esaú le roba a Jacob en repetidas ocasiones. Lo vamos a ver ahora también en el libro, lo dice. Y un cuarto pecado, dice, perpetuamente ha guardado el rencor. En la semana pasada, algunos de ustedes opinaban con respecto al encuentro de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan cuando él venía ya de casa de Labán con toda su familia y que se encuentran eh, y que él mandaba comisiones y regalos y todo eso y que finalmente se encontraron y se abrazaron y no trataron el tema? El tema no se trató. La mamá le dijo, cuando se le haya pasado el furor, la cólera, el deseo de matarte, yo te voy a avisar para que regreses. Pero él regresó sin que la mamá le diera ese anuncio. Es decir, el rencor estaba ahí todavía. Hablábamos de que aun cuando se abracen, aun cuando se den obsequios, el perdón es necesario tratarlo directamente. Hay personas que, sobre todo a veces los esposos, que creen que con un mariachi que le pongan una serenata, ya con eso ya la esposa ya lo perdonó y ya lo va a recibir y no pasó nada. A lo mejor algunas lo reciben quizás y parece que no pasó nada, pero ahí está todo guardado. Un día eso va a rebalsar y no vamos a cambiar el verdadero perdón o el verdadera confrontación por regalitos, por cositas, por buenas palabras, etcétera. Es necesario el tema del perdón, las ofensas, mejor tratarlo personalmente. No pienses que el tiempo lo va a hacer olvidar o que el tiempo resuelve los asuntos. No, somos nosotros que resolvemos los asuntos en el tiempo. Y no vamos a permitir nosotros que el rencor se anide en nuestro corazón, como en el caso de Esaú, que la ofensa se volvió prácticamente un enojo, el enojo se convierte en rencor y el rencor se convirtió en una raíz de amargura que tenía contra su hermanito, perdón, contra su hermanito Jacob. Así que aquí está la lista que Dios dice, por estas 4 cosas jamás te voy a perdonar. Y bien raro que Dios diga esto porque Dios es un Dios perdonador. Sin embargo, el rey David nos dice,
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Ese es el nivel que nunca pudo alcanzar Edom. O sea, nunca llegó a humillarse delante de Dios y pedir perdón. Eso no, eso es imposible para él. O sea, por eso Dios mismo sabe que está condenado. Bien, vamos a ver Amós 2:1. Por favor, Vivis. Nuevamente activa tu micrófono. Hola, Perdón, Vivis. perdón, aquí estoy, sí. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ok. Entonces ahí tenemos ¿cuál sería en este caso la razón que no va a revocar su castigo? Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y imagínense el rey de Edom, quemaron sus huesos y eso no fue agradable delante de Dios, porque pues tenía Dios planes, ¿no? Para poder qué hacer con los huesos de Edom. Y es algo que cada uno de nosotros tiene que ver cómo actúa delante de Dios. Y en este caso, la, el castigo es contra Moab por haber llevado los huesos hasta que los calcinó. Veamos nuevamente Amós, ahora en el capítulo 9, 11 y 12. Amós, Amos 9, 11 y 12 y dice, sí, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ok. Dice el texto aquí, que para que aquellos que sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom prácticamente va a ser despojado y aunque él ha establecido su territorio y todo, pero se va a quedar sin lugar donde vivir y eso es lo que va a hacer. Y dice, y no solo Edom, sino y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, Edom no va a salir adelante, va a ser robado, va a ser saqueado, se le va a quitar todo lo que él tiene, no va a quedar con nada. Y vamos a ver la actitud de Dios con Edom allí en Malaquías 1. Vamos a ver este texto de Malaquías, capítulo 1. Aquí vamos a encontrar un pasaje tremendo de la actitud de Dios con Edom. Sí, ¿lo leo? Sí, por Del 2 favor. al 5, ok. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Saúl, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ok, eso de más allá de los límites de Israel está hablando de los gentiles. Ahora, vean ustedes la actitud de Dios con Edom. Dice, primeramente, él tomó una decisión. Esto es en la soberanía de Dios. Dice, yo os he amado. Le está hablando a Israel. Y dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? O sea, le está hablando Israel. Imagínense que Dios le dice a, a Israel, mira, yo te amo.
Y Israel le contesta, ¿en qué me has amado? Imagínense qué atrevimiento de Israel de decirle a Dios, ¿en qué me has amado? Yo creo que allí Dios le sobraban explicaciones para decirle, mira, te saqué de Egipto, hice esto, y te protegí, te cuidé, te proveí, y le hubiera demostrado muchas de las cosas que Dios hizo con Israel. Y le hizo, mira, aquí yo te he amado, yo te he amado. Pero la pregunta aquí es, ¿no les pasa a ustedes alguna vez que como hijos de Dios, sabemos que somos hijos de Dios y que Dios nos ama, pero como que a veces no sentimos el amor de Dios y casi que decimos, pues Dios no me ama? Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel, que está pasando por ciertas circunstancias en las cuales ha llegado a pensar el mismo Israel que Dios no lo ama. Y a veces nos pasa así, que quizás no todo está saliendo como a mí me hubiera gustado, pero nunca vamos a llegar a decir que Dios no nos ama. Sin embargo, hay quienes lo piensan. Dios quizás no me ama, o a lo mejor ama más a otros que a mí, porque yo veo cómo los bendice a aquellos y a mí no me ama, a mí me van mal las cosas. Y, eh, eso es lo que está sucediendo con Israel. Israel le dice, ¿en qué nos has amado? Y ahora dice, Dios le contesta y dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Porque aquí está diciendo una verdad muy bonita, porque dice, mira, ustedes eran dos, ¿verdad? Era Esaú y Jacob. Pero dice Dios, yo amé a Jacob. Y según el pasaje, en el versículo 3 dice, y aborrecí, y a Esaú aborrecí. Entonces Dios en su misericordia y en su conocimiento del futuro, Dios toma una decisión. Dice, yo amo a Jacob y aborrezco a Esaú. Es tremendo porque recuerden que Rebeca era la que amaba a Jacob y el papá Isaac era el que amaba a Esaú. Entonces, ¿cómo está aquí la situación? Que Dios dice abiertamente, yo amé a uno y aborrecí al otro, pero esa es la decisión de Dios. Lo que le está diciendo Dios a Israel es lo siguiente. Mira, si tú no sientes que yo te amo, es porque te estás portando como Esaú y por eso no percibes mi amor. Es decir, cuando andamos mal con Dios, cuando andamos en la carne, cuando hacemos que me ha apartado de la oración, me ha apartado de la palabra, estoy caminando como un Esaú. Estoy andando bajo mis mismas emociones, decidiendo bajo mi misma sabiduría, siendo aconsejado de los amigos, etcétera, pero no del consejo divino. Entonces, si yo ando según mis propios conceptos y si ando en la vida haciendo mis propias cosas, entonces soy un Esaú y no voy a percibir el amor de Dios. Pero si nuestro caminar es con el Señor, entonces el amor de Dios no tiene, es tan evidente que nosotros lo veríamos inmediatamente. Y dice, y eh, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, Dios no solo aborrece a Esaú, sino que lo, lo destruye. Le quitó los montes y dejó su heredad. Y vean que Dios destruye a Edom. Dios lo destruye, pero el versículo 4 dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido. Aquí vean ustedes qué es lo que está sucediendo. Cuando nosotros estamos en la oración, en la palabra y todo, nosotros estamos destruyendo a Edom y hemos convertido sus montes en desolación y hemos dejado su heredad para los chacales. Es decir, nosotros lo hemos acabado, Edom, estamos andando en el espíritu, no en la carne. Sin embargo, ¿qué dice Edom cuando nosotros tenemos esa victoria? Sin embargo, Edom dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado.
Entonces, ¿qué está diciendo, hermano? La carne nunca se va a dar por vencido. Si nosotros pensamos, no, ya este pecado ya lo convertí en ceniza, ya lo conquisté, ya no va a hacer nada. Y dice ahí el pasaje que Edom está pensando en reinstalarse nuevamente. O sea, debemos de estar siempre eh, listos para que, como dice aquí en el texto, dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, o sea, Edom va a volver a instalarse otra vez con sus conceptos, derribando la palabra, haciendo cosas que no agradan a Dios. Dice, ellos van a volver a edificar, pero dice Dios, yo destruiré y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Qué actitud más bonita la de Dios. Dios está indignado con Edom para siempre. Recuerden cuando Amalek atacó a Israel saliendo de Egipto y que lo atacó allí por la parte más débil, por la retaguardia, y Dios le prometió a Josué, le dijo, voy a raer de la faz de la tierra a Amalek, lo voy a destruir para siempre. Y entonces ahora dice Dios acá que Dios está indignado contra Edom para siempre. Amalek es un nieto de Esaú. Es de la misma línea, es de la misma tendencia de ir contra Israel, contra el creyente. Así que Dios dice, yo no te voy a dejar que tengas victoria, yo te voy a destruir y porque siempre voy a estar contra Edom. Ahora, esa actitud de Dios es la que nosotros deberíamos de tener contra el pecado. Estar indignados para siempre contra el pecado, como Dios lo es. Nunca nosotros llegar a amar el pecado, sino estar indignados para siempre contra el pecado. Y dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces, lo que aprendemos en este pasaje es que Dios está indignado y nunca va a permitir que Edom se reinstale. Y eso es lo que va a pasar. Va a haber un día en que Dios va a raer de la faz de la tierra a Edom. Es decir, Dios nos va a dar cuerpos perfectos y la carne por fin va a dejar de ser. Ya el creyente no va a estar relacionado con el pecado porque vamos a tener cuerpos perfeccionados. Y es ahí donde Dios cumple su promesa y vamos a alcanzar la victoria total sobre la carne, porque Edom tiene que ser derrotado. Y entonces vamos a seguir leyendo Romanos 9:13. Romanos 9:13, por favor, Vivis, si nos apoyas. Sí, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ok, ahí está confirmando nuevamente. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cualquiera podría decir, pero eso es injusto. Pero vean, mira, Jacob no había hecho nada para ser amado. Y Esaú no había hecho nada para ser aborrecido, pero Dios tomó la decisión. Y Dios dijo, a uno amo y al otro aborrezco, conociendo por medio de su presciencia quién iba a ser uno y quién iba a ser el otro. Bien, vamos entonces con Hebreos 12. Hebreos 12, 16, 17 dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Hay personas que, qué duro es esto, ¿no? Hay personas que aunque quieran arrepentirse, su orgullo es tan fuerte que no pueden arrepentirse. Es muy difícil. Yo siempre digo que al orgulloso hay que darle un medicamento que sería una humillación antes de comida y una antes de acostarse. Tal vez así alcanza
alcanza la misericordia del Señor y la gracia de Dios, porque recuerden que al hombre que tiene mucho orgullo o que tiene orgullo, dice que Dios resiste a los soberbios y la gracia la da a los humildes. Y Edom nunca alcanzó la gracia de Dios, aunque trató de arrepentirse, pero no lo pudo hacer. Y entonces no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es duro porque el problema grande, y lo vamos a ver en un ratito, el problema grande de una persona orgullosa es que cree que ella tiene la razón y cree que los demás están equivocados. Y por eso no cambia, porque dice, pues esto es así, o sea, es correcto, yo estoy estoy en una buena posición, y lo que yo digo es cierto. Y su corazón lo está engañando. Él es víctima de su propio corazón. Y por eso no ve las cosas como realmente son, sino como su corazón se las describe. Y termina confiando en el corazón y no en el Señor. Y por lo tanto, eh, aunque procure, no lo va a poder hacer. Entonces ustedes pueden ver que la historia de Edom en toda la palabra de Dios es de, de destrucción. No hay una palabra de esperanza para Edom. Podríamos decir de Edom que Edom está descrito por Dios y es asociado como la carne. Y así como el creyente tiene una parte espiritual, también el creyente tiene una parte carnal. Y aquí es un poco duro decirlo, pero llevamos un edomita dentro de nosotros, al cual tenemos que vencer. No permitamos que este Edom ataque a Israel, que destruya a Israel, porque tiene un odio. Acuérdense que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Necesitamos nosotros andar en el espíritu para que Edom no tenga lugar, no tenga espacio en nuestra vida. Dice la palabra que nosotros hemos sido llamados, se nos ha ordenado que hagamos morir lo terrenal en nosotros. En otras palabras, hay que hacer morir a Edom. No permitamos que Edom tome control de nuestra vida, porque entonces nos vamos a apartar de los propósitos y los designios de Dios. Bien, entonces una vez hemos visto todo lo que la palabra de Dios menciona con respecto a Edom, vamos a ir al pasaje bíblico, al texto nuevamente, y vamos a hacer unas listas de Edom. Entonces, vamos a ir primeramente, la primera lista que vamos a hacer de Edom es en qué tenía puesta su confianza. Ahora, yo en las notas ahí he puesto alguna información sobre las listas. Y esto es importante. Las listas es una herramienta que nosotros encontramos en la palabra de Dios, para poder, para poder discernir, para poder ver, para poder meternos en el texto y encontrar en el pasaje el mensaje que nos quiere dar. Es una excelente herramienta del estudio inductivo. Así que las listas que podemos encontrar se clasifican en tres tipos de listas. La lista sencilla, que es aquella que viene nada más, los elementos vienen separados por comas. Por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todos esos son elementos de una lista sencilla, porque nada más es de hacer la listita de los elementos que vienen separados por comas. Luego se va complicando un poquitito cuando buscamos listas temáticas. La lista temática es aquella que un pasaje desarrolla un tema y entonces yo voy a sacar las características o los puntos importantes del tema que el texto está desarrollando. Esa se llama una lista temática. Y la otra que lleva un poquitito más de complicación es la lista analítica.
Por lo general, una lista analítica resulta de una lista sencilla o una lista temática. Una vez estudiamos un poco más las definiciones de cada elemento, si hay alguna secuencia, si hay alguna relación, un tema con el otro, y después de analizar, evaluar, comparar, al final de un estudio, al final me sale a mí una lista temática. Decimos que las listas temáticas se convierten en mensajes, se convierten en preciosos mensajes que resultan de un estudio sistemático y llegamos ahí, inductivo digo, y llegamos al final a tener un bosquejo, el cual yo podría compartir con otras personas que el Señor pone en nuestro camino. Así que las listas analíticas son las que llevan un poquitito más de trabajo, pero pues vamos a ver aquí ejemplos de la lista temática y la lista analítica. Y la primera, las listas llevan una estructura, digamos, llevan un tema. En este caso el tema es ¿en qué tenía puesta su confianza Edom? Ese es el tema de la lista. O sea, en otras palabras, ahí he puesto entre paréntesis el hombre terrenal. Es decir, el hombre terrenal, ¿en qué confía el hombre terrenal? Y esas vamos a ir sacando esta información. Vamos a ver allí, no les envié el material ahorita precisamente porque quisiera que fuéramos sacando la información. En el versículo 3, vamos a ver en qué confía un hombre, en este caso Edom, en qué estaba su confianza de Edom. En el versículo 3 de Abdías. Abdías 1:3, nos lo puedes leer, por favor, Vivis. Sí, claro, Abdías Abdías 1 1:3. de 3 al 9. 1, 3 nada más, No, ok. solo 1:3. Ok, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Muy bien, entonces, ¿me pueden decir ustedes en ese pasaje eh, qué elemento nos hace creer que Edom estaba confiando en eso? ¿En qué confía un hombre? ¿En qué ponía su confianza? En la soberbia, en su soberbia. ¿Su Bueno, soberbia? en Ajá. el, sí En su dice, corazón. En su corazón, exacto. Entonces, allí vamos a ir viendo cómo es que se va a ir formando la lista. En su corazón, que es engañoso, ¿verdad? En el 3 y 4, Vivis, por favor, lo puedes leer, 3 y 4. Vamos a ver otro elemento que también él confiaba ahí. sí. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robares de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti, Vendimiadores. vendimiadores, ¿no Ajá. dejarían algún rebusco? Bien, ¿me podrían decir ahí en qué está la confianza de Saúl? En sí mismo. Ajá, cuando dice lo del corazón, ¿verdad? Ese es en sí mismo, sería en su corazón engañoso. ¿Qué más? ¿Qué más dice el pasaje ahí que denota que él está confiando en eso? A ver, ¿alguien más que nos comente en qué confiaba Edom? Ok, ahí les voy a comentar, ahí vamos a poner ahí qué confiaba él en la seguridad de su casa. Vean que dice, aunque te remontares como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, dice, de allí te derribaré, dice Jehová. Esta
Es una forma de decir que aunque en lo más seguro estés, siempre que yo esté contra ti, te voy a derribar de en cualquier lugar que tú te encuentres. No va a haber un lugar, no vas a tener una casa tan segura como para que te proteja de mí, dice Dios. Y esto es una referencia también a Satanás. Recuerden que Satanás es el que va a poner su casa entre las estrellas. Ahí es donde Satanás habita actualmente. Muchos piensan que Satanás habita en el infierno, ¿no? Ese es un lugar de tormento. Ese es un lugar donde él va a ser lanzado en un futuro. Pero ahorita él no vive allí porque no estaría sufriendo voluntariamente. Él vive ahí entre el segundo cielo, donde están las estrellas. Y dice Dios, si entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré. Y aquí podemos revisar Apocalipsis capítulo 12, donde el arcángel Miguel lo saca precisamente del segundo cielo y lo tira a la tierra. Así que esta es una forma de decir que Satanás mismo será derribado y sacado de ese lugar. Luego ahí comienza a mencionarse algo también en otra confianza que tiene Esaú. Ahorita se las pongo acá, que es en sus tesoros, en sus tesoros. Entonces, y vean ustedes cómo el ser humano, el hombre terrenal o el hombre cristiano, pero en la carne, confía en su propio corazón. Confía en su casa, está seguro en su casa porque ahí en su casa él tiene todos los elementos suficientes como para contar con seguridad. Y allí tiene sistemas de cámaras, sistemas de electrificación, también tiene un par de Doberman por seguridad, tiene sus puertas con seguros, tiene varios seguros y está seguro, supuestamente. Pero los cristianos no deberíamos de estar confiando en esto, ni mucho menos en tesoros. O sea, hay personas que creen que por la cantidad de dinero que tengan en una cuenta van a estar seguros o por sus muchas propiedades, él está seguro de que tiene fijo su futuro, etcétera. Pero nuestra confianza como cristianos no debe de andar por ahí. Luego vamos a leer el versículo 7, por favor, Vivis. Dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Así es. Ahora díganme ustedes, ¿en qué estaba confiando Edom? En sus aliados. Aliado. En sus aliados, exacto, exacto, en sus aliados, sus amigos, lo que se está dando ahora, ¿no? Que si Irán está contra Israel, está confiado porque a lo mejor China le apoya, o a lo mejor Rusia lo apoya, o a lo mejor Siria lo apoya, y a la hora y la hora, por ejemplo, los de Hamas dijeron, no, pues nosotros le vamos a entrar. ¿Y quién está apoyando a Hamas? Nadie lo está apoyando. Los hutíes de vez en cuando mandan un misil por allá, pero nada significativo. Entonces, es lo que le va a pasar a Edom por estar atacando a Israel. De repente, sus mismos aliados se le van a voltear. Y dice, no hay en ello entendimiento. Así que pues no es algo por lo cual nosotros debamos de confiar. Luego vamos al versículo 8. Vamos a ver qué dice el versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. ¿Ok? Recuerden, el monte de Esaú pues se refiere a toda la zona de Edom. Ahí, ¿en qué está confiando él? En los sabios, en los que tenían la sabiduría. ¿Ok? Su sabiduría, sus estrategias. Hombres que, dice la palabra de Dios, que eran muy conocidos, los de Bosra, eran muy conocidos porque eran hombres sabios, eran personas de renombre en aquel entonces. Pero dice Dios, no haré que perezcan los sabios de Edom.
y la sabiduría del monte de Esaú, o sea, la sabiduría en este caso, es en lo que ellos estaban confiando. Vean bien armada su confianza en todo lo que la tenían. Vamos a ver finalmente un elemento más donde ellos ponían su confianza ahí en el versículo 9. Si nos ayuda, Vivi. Sí, versículo 9 dice, Ujú. y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado de monte de Saúl por el estrago. Muy bien. ¿En qué confiaba entonces Esaú? Esos valientes, en las personas que estaban con él. Ok, los valientes, su ejército, En su fuerza militar. su fuerza militar, exacto, la fuerza militar. Y hoy en día es así, Israel está siendo atacado y muchos piensan que, por ejemplo, decían que los de Hamás eran unos, tenían un ejército muy armado y que no sé qué, y miren, pues, cayó. Los de Hezbollah igual decían, no, no hay ningún terrorista tan capacitado, tan entrenado, tan profesional y con tantas armas como los de Hezbollah. ¿Qué pasó? Hezbollah también fueron desarmados. Y luego los de Siria, y luego, no, el enemigo más grande, Irán. Entonces, decían, no, Irán sí, ahí no se puede porque, muchos argumentos. Pero de repente, todos los cielos de Irán, Israel se puede mover con toda libertad, tiene sus corredores para moverse. ¿Por qué? Porque su ejército, sus armas contra el pueblo de Dios, Dios las anula. Dios las anula. Dice la Biblia que Dios va a quebrar el arco de sus enemigos. ¿Y eso qué quiere decir? Que los arcos ahora son misiles, son drones, son armas que el enemigo tiene. Y esos tarde o temprano van a ser quebrados. No van a funcionar porque Dios está cuidando a su pueblo. No porque su pueblo lo merezca, sino porque Dios ha decidido amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Y Dios mantiene su promesa. Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Israel no tiene que ser perfecto para merecerse las misericordias de Dios, porque ni nosotros también, porque Él juró por sí mismo y no por algún otro, porque no había nadie más por quien jurar. Y Él cuando juró y hizo el pacto con Abraham, lo hizo pensando en que Él juraba por sí mismo, o sea, Él estaba asegurando que se iban a cumplir las promesas, porque era en el nombre de Él que se habían hecho. Y por eso tenemos la seguridad de nuestra salvación, sabiendo que las promesas han sido dadas por Dios y Él cumple sus promesas. Así que vean aquí tenemos un, un perfil de lo que normalmente un ser humano sin Cristo o un creyente en la carne confía. Cuando comenzamos a notar que hay gente que cree más en su propia perspectiva, que habla de su casa, cómo está su casa, y él se siente que vale algo por el tamaño de su casa, por las cosas que tiene en casa, por los muebles, por los carros, por todo, por sus tesoros, ¿verdad? Toda la solvencia que puede tener, por sus aliados, su ejército, sus amigos, digo, que lo protegen, lo cuidan. Yo conozco al fulano de tal oficina, yo tengo amigos en el gobierno, etcétera, y en su propia sabiduría. Entonces, todas estas cosas es un combo que el enemigo ofrece para poder confiar en estas cosas. Pero precisamente por esto mismo, es que Dios condena a Edom, porque su fe, su confianza, no está puesta en Dios, sino en estas cosas. Y ninguno de nosotros que nos cuidemos de no estar confiando en una, por lo menos en una de estas cosas, sino que podamos confiar en Dios mismo. No te confíes en que tienes muchos diplomas, y que has alcanzado ciertos niveles educativos o académicos y que confías en eso. Está bien que te prepares, está bien que tengas dinero, está bien que
tengas amigos, está bien que tengas tesoros, etcétera. Pero cuando tu confianza está puesto en eso, es ahí donde está el problema. Ese es el problema. El dinero no es problema, sino el amor al dinero. Ahí es donde están los problemas. Y todo esto está en una raíz principal, que es el orgullo. El orgullo es que no quiere ceder. Y recordemos que para confiar en Dios es necesario tener fe en Él. Y para tener fe en Él tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que el orgulloso no puede hacer. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros entonces? Para dejarlo claro, nosotros deberíamos de confiar si Edom confiaba en su corazón, nosotros vamos a confiar en Dios. Dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, prudencia es lo mejor que el hombre podría pensar y ofrecer. Pero lo mejor del ser humano, dice Dios, no, 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 deséchalo. Pon tu confianza en mí y desecha tu sabiduría. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. No es conveniente confiar en nuestra propia perspectiva, nuestra prudencia, nuestro corazón. Es mejor depositar toda nuestra confianza en el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces vamos a creer cosas que no vamos a entender. Esto significa que la razón debe de estar sometida a la fe y no al revés. Hay quienes creen, si lo entiendo, lo creo, pero la verdadera fe es, lo creo, aunque no lo entiendo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa libertad y esa bendición de poder buscarle a Él con un corazón sincero, creyendo en Él completamente. Ahora, el soberbio cree en la seguridad de su casa, pero nosotros deberíamos de creer en la protección de Dios. Dice la palabra, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, no una casa. No, aunque esté allá entre las estrellas, no, sino Dios es nuestra fortaleza. Luego vemos que el tercero dice que confiaba en sus tesoros, pero no confiamos en tesoros, sino en la provisión de Dios. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza. Ahí, bueno, ahí repetí el texto, era otro que tenía que poner, pero esa es la idea. El número 4 dice, en sus aliados. La Biblia dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Puede ser que tu amigo sea el jefe de alguna dependencia del gobierno y que estés seguro que tu trámite se va a realizar por eso, porque tienes amigos. Pero eso hace de que confíes en tu amigo y no en hacer una oración para que el Señor te ayude y que las cosas fluyan como deben de ser. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, aquí la confianza debe estar en Dios, no en nuestra sabiduría, como dice acá, sino en la dirección del Espíritu Santo. No es lo hábil que nosotros lleguemos a ser, sino qué tanto dependemos del Espíritu Santo, lo que va a determinar nuestro éxito. Nosotros, si vemos que una iglesia está prosperando y está mejorando, no vamos a ir a preguntar, oye, voy a ver qué está haciendo este pastor para hacerlo yo también. No, 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 no es de sabiduría humana, sino es de la dirección del Espíritu Santo. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vean que no estamos hablando de teoría, sino que nuestra confianza esté fundada en el poder de Dios.
poder de Dios, demostración del Espíritu Santo y no sabiduría humana. No vamos a creer que porque yo soy inteligente, que porque yo tengo muchas habilidades, no. Hagamos a un lado, recuerden que nuestra competencia no proviene de nuestras habilidades, sino de lo alto. Y número 6, en su ejército. El poder, nosotros el poder del Espíritu, dice la Biblia, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que nuestra confianza está puesta en el Espíritu Santo y no en alguna arma externa que nosotros podamos tener. Nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. ¿Verdad? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ahora unos pueden estar confiando que tienen los aviones de última generación o que tienen las armas más sofisticadas o que tienen los tanques más completos, pero los que realmente creemos en Cristo no confiamos en cosas así, sino en el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos confiando y estemos seguros. Y veamos, eh, vamos a ver entonces otra lista. Lo que no debió haber hecho Esaú con Israel. Ahora Dios le está diciendo, primero le dice, mira, tu error más grande es tu orgullo y por eso tú estás confiando en otras cosas y no tienes tu confianza puesta en mí, le dice Dios. Y eso te trae consecuencias. Pero hay otro problemita, que tú no trataste bien a tu hermano Israel. Y le hace la lista. Vamos a ver la lista de qué fue lo que sucedió. Vamos al versículo 11. Vivi, si nos lo lees, del 11 al 14, por favor. Vivis, ¿qué se nos hizo Sí, aquí Vivis? estoy. Ahí El día está. que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debisteis tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en el que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de las angustias. No debiste de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste de haber mirado su mal en el día de de su quebranto, ni haber echado en mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste de haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Ok, gracias, Vivi. Entonces, ustedes, esta es una lista muy sencilla. Lo que no debió haber hecho Esaú con su hermano Israel. Lo que no debió haber hecho. Y ahí comenzamos a ver, primeramente, dice, a ver si ustedes me van diciendo, van marcando ahí la palabra no debiste y díganme lo que no debió haber hecho Esaú con su hermano Israel. Ahí en el versículo 12 aparece el primer no debiste y dice ahí, ¿qué es lo que no debió haber hecho? No debiste tú haber estado mirando en el día, en el día de su infortunio. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro no No debiste? Ahí tenemos debiste, el primero. no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá el día en que se perdieron. Ok, ahí está, alegrado. Gracias, Janet. ¿Alguien más? Debiste haberte jactado. Muy bien, ahí tenemos otro, no debiste, que es jactado. Vean que yo voy marcando la palabra clave de cada una de las frases. No debió haberse jactado. ¿Qué otra cosa no debió haber hecho Jacob con Esaú con su hermano Jacob? Versículo 13. Entrar por la puerta el día de su quebrantamiento. Exacto, dice que entró por la puerta el día de su quebrantamiento. Ojo con esto, vean que cada frase lleva el día de su angustia, el día en que se perdieron, el día de angustia, el día de su quebranto. Está hablando de Israel, de cómo estaba él pasando, de que la estaba pasando mal. Y vean la actitud que tenía su hermano Saúl. Muy bien, ¿qué más dice?
Versículo 13. ¿Qué otra cosa no debió haber hecho? No debiste Y haber bueno, mirado su mal en el día de su quebrantamiento. Ok, mirado su mal en el día de su quebranto. ¿Qué otro no debiste? Aparece por ahí. Haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Exacto, gracias, mi hermana. Ahí dice, echado mano de sus bienes. En otras palabras, pues le estaba robando. ¿Qué otro no debiste? Aparece. Versículo 14. Haberse parado en la encrucijada. Ajá, a ver, ¿para qué, hermana? ¿Para qué se ponía ahí? Para matar. Para matar. Haberse parado, dice, en las encrucijadas para matar a los que de ellos estaban escapando allí. Y falta uno todavía al final, en el versículo 14 también. Otro no debiste. haber Debiste haber entregado entregado a a los que... los que quedaban el día de Ah, su exacto. angustia. Perdón. O sea que si algunos dijeron, pues ya la hicimos, ya nos escapamos, ellos los entregaban. Vean ustedes esta lista, qué interesante. Las cosas que le dijo Dios a Esaú que no debió haber hecho con su hermano Jacob. Y hace la lista. No debió haber estado mirando en el día en que su hermano estaba sufriendo. No debió haberse alegrado por el dolor de su hermano. No se debió haber jactado en el día en que su hermano estaba pasándola mal. Entraba por sus puertas, pero no para ayudar, sino para buscar otra cosa. Porque luego dice, estaban mirando su mal en el día de su quebranto. O sea, entró para ver cómo estaban sufriendo ellos. Y luego dice que echó mano de sus bienes. Luego los mató y al final los entregó. Entonces, esta es la lista que Dios le dice, esto no debiste haberlo hecho tú con tu hermano. Aquí podemos ver cómo eh, la, el corazón que tenía Edom contra su hermano Jacob estaba lleno de mucha amargura y buscaba casi la oportunidad para poder hacerle mal, pero ya que otros se lo estaban haciendo, se estaba gozando de lo que le estaba pasando a su hermano. Ahora, lo normal es que si yo veo que a mi hermano lo están golpeando, pues yo me voy a meter, aunque sea que los dos recibamos, pero voy a tratar de defenderlo a como dé lugar, ¿verdad? Y voy a entrar con patada voladora, no voy a ir, mire, ya no golpeé a mi hermano, no, voy a entrar con todo. Pero él no, nada más se quedó viendo cómo los mataban, cómo les robaban, cómo los destruían a su hermano, y estaba viendo nada más. Entonces vean que nosotros estemos lejos de tener esta actitud con nuestro hermano carnal, hermanos de sangre, y también con los hermanos de la iglesia, que si hay una oportunidad de poder apoyar, de poder ayudar, pues que cuenten con nosotros, pero que no seamos un enemigo más, porque hay personas que lejos de ayudar, pues se convierten en enemigos. Quizás un hermano está pasando mal, quizá chocó y le habla por teléfono a otro y le dice, mira, fíjate que el día de ayer choqué y pues mi vehículo quedó muy mal, ahorita estoy en el hospital y que no sé qué. Y el otro le dice, no, es que tú eres muy loco para manejar, hasta mucho habías tardado, ya esto prácticamente ya se te había anunciado, se convierte como un problema más en vez de ser una bendición. Entonces, como dice acá, eras como uno de ellos. Nosotros no seamos como un enemigo más de nuestros hermanos, apoyémoslos, ayudémosles en lo que pueda, ¿no? Si alguien te dice, mira, estoy enfermo y me ha dado una cosa que ni los médicos saben que tengo, etcétera, y tú le sales diciendo, a saber qué pecado tienes, a saber en qué cosas andas, por eso estás así. Entonces nos volvemos como un enemigo más. Nos sumamos a ser enemigos y no bendición.
lejos de decirle, no, pues mira, voy a orar por ti y confiemos en el Señor tiene misericordia de ti y vas a salir adelante, etcétera. Eso es bueno porque levantamos el ánimo de nuestro hermano. Ahora, yo quisiera que viéramos esta lista y que ya ustedes me digan ahí cómo va, cómo esta lista la podemos analizar un poquitito más. Veamos. Vean esta información que tienen ahí para poder ir formando una lista analítica. Yo he puesto acá lo que no debió haber hecho Edom. La palabra mirando la quité después porque es la misma, ¿verdad? Pero dice mirando, alegrado, jactado, entrado, robado, matar y entregar. Eso es lo que hizo Edom con su hermano eh, Israel. Entonces vean que aquí hay en esta actitud, parece que Edom iba progresando su maldad, porque va desde mirar hasta matar. Y eso es progresivo, eso va creciendo y podemos ver que esta actitud hacia algún hermano, pues no es normal, no, como dice Amós, no es natural que nuestro comportamiento sea de esta manera, sino lo natural es que nos amemos unos a otros y no que nos destruyamos unos a otros. Y comenzamos mirando, pero esta es una mirada de indiferencia, una mirada de observar nada más qué es lo que está pasando, pero no me comprometo a hacer algo positivo para defender o para animar. Yo estoy nada más observando, estoy viendo. Casi que el siguiente punto es alegrado, casi como disfrutando que están tratando mal a, a mi hermano, que ya no lo veo como hermano, sino como un enemigo. Y estoy disfrutando, qué bueno que los están matando, qué bueno que está pasando esto, qué bueno que los están destruyendo. Mira que me alegra cómo están violando a las mujeres, me alegra cómo mataron a aquel, mataron a un anciano, mataron a un niño. Mira, aquella mujer la están arrastrando del pelo, me alegra todo eso. ¿Cómo te va a alegrar eso? ¿Cómo te va a alegrar? ¿Ves cómo los de Hamás se metieron a Israel y todo lo que hicieron, violaron, mataron, hasta niños, bebés, destruyeron y todo? ¿Cómo nos vamos a quedar nada más mirando? ¿Cómo nada más vamos a decir, estoy viendo lo que pasó, así a Israel le ha pasado eso y ya? Si es el pueblo de Dios. Y hay quienes no solo ven, sino se alegran de lo que pasó. Está bien que hayan hecho eso. Está bien, está bien. Pero ¿cómo nos vamos a alegrar de una maldad tan grande que son como monstruos que están destruyendo al pueblo de Dios, están atacando al pueblo de Dios? Nosotros no podemos ni tan siquiera simpatizar con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque son los edomitas de hoy, son los que están atacando a Israel. Y, y digamos, a Israel lo están atacando, pero el hermanito gemelo se está disfrutando de lo que está pasando. Y luego se jacta, como quien dice, a mí no me pasan estas cosas, pero a ellos sí les pasan esto. Más bien se lo merecen y porque ellos hacen esto, y él está como razonando y llegando a la conclusión de que es correcto lo que está pasando. Me parece muy bien. Y hay quienes andan igual con ese mismo pensamiento de jactarse ante el sufrimiento de un hermano en Cristo o aquí directamente de lo que al pueblo de Israel le pueda estar sucediendo. Y no solo eso, sino también dice que entraban por sus puertas, entraban no para colaborar, para ayudar, sino para ver qué maldad hacen. Averiguan más información para ver cómo pueden dañar al pueblo de Israel, cómo pueden criticar, cómo pueden hundirlo más, cómo pueden reunirse con otros y estar confabulando mentiras contra el pueblo de Israel.
Y luego dice que Esaú robaba, entró, pero para robar. O sea, esto ya es una tremenda maldad. Puede ver el sufrimiento de su hermano, pero lejos de apoyarlo, le robaba. Y después ya no solamente miraba, se alegraba, se jactaba, robaba, sino que ahora mataba. Y esto ya es extremo, ¿no? Ya es grave, porque está dispuesto a matar a su hermano gemelo. Y esto Dios lo condena tremendamente, lo condena porque le dice, porque siempre le guardaste rencor a tu hermano. Por estas cosas no voy a revocar tu castigo. Hermanos, mire, cuando nosotros bendecimos al pueblo de Israel, Dios nos va a bendecir a nosotros. Pero si nosotros tenemos estas actitudes contra el pueblo de Israel, ¿tú crees que vas a recibir bendición de Dios? Pues obviamente no. El que maldice también recibirá maldición. El que bendice al pueblo de Israel, Dios lo va a bendecir. Y esto es lo que está pasando espiritualmente hablando. Esto es lo que está sucediendo. Y dentro de nosotros debemos de cuidarnos de no tener estas actitudes con el pueblo de Israel, porque es desagradable delante de Dios. Esto, ¿sabes qué te está diciendo Dios si tenemos alguna actitud mala contra el pueblo de Israel? No debiste. Te va a decir Dios, no debiste, no debiste, no debiste. Porque Dios dice, no, 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 es que es mi pueblo y si es mi pueblo, soy yo. Y es contra mí que lo estás haciendo, no es contra el pueblo de Israel, sino contra mí. Porque dice, cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y dice el Señor, pues ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos padeciendo? ¿Cuándo te vimos así? Y, y ahí está el mensaje. Debemos de entender. Vean qué interesante cómo esta lista de la izquierda se me vuelve más corta, pero se me va volviendo ya una lista donde yo puedo ver un progreso en la maldad de la persona hacia el pueblo de Israel, mirando, alegrándose, jactándose, robándole y matándolo. Aquí Dios describe a través de esto, está describiendo la actitud de muchas personas con el pueblo de Israel. Hay quienes solo están mirando, pero hay quienes en el otro extremo están matando. Y nosotros vemos, pero otros matan. Y debemos de cuidarnos porque para allá esa actitud va creciendo hasta que llegan al extremo. Entonces, ¿qué se llama ahora el tener estas actitudes? ¿Cómo se le llama actualmente a tener estas actitudes? ¿Alguien me quiere decir de ustedes cómo podríamos describir a la gente que tiene estas actitudes hacia el pueblo de Israel? A ver, pensemos. ¿Cómo podríamos describir a la gente que tiene este perfil en su corazón hacia el pueblo de Israel? Antisemitas. Antisemitismo, hermano, excelente, excelente. Esto es exactamente lo que está pasando. Y hoy en día ya saben ustedes que esto ha crecido muchísimo. El antisemitismo es ir en contra de Dios. El antisemitismo es estar destruyendo o agrediendo o despreciando o mirando con mala intención al pueblo de Dios. Y qué difícil es cuando el corazón de una persona se llena de un odio al pueblo de Dios, se llena de odio hacia Israel, a veces sin justificación. ¿Por qué? Porque Israel, por más que explique sus acciones, no le interesa, al que tiene algo contra Israel, no le interesa explicaciones, simple y sencillamente está en contra. Y cuando tenga oportunidad,
va a ver si hace algo contra el pueblo, hacer malos comentarios o lo que sea. Pero ahí está. Vean cómo podemos ver en el libro de Abdías un perfil de una persona que está en contra de su pueblo. Y vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Ok, todavía tenemos tiempo, podemos terminar esta otra lista. Y esto nos va a redondear más o menos la idea. Ahora veamos la lista de Edom siempre. Vimos su confianza de Edom en que estaba. Segundo lugar, vimos lo que no debió haber hecho Edom. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es el juicio de Edom. O sea, qué es lo que le va a pasar a Edom. A esta lista le podemos sumar lo que encontramos en las referencias cruzadas, pero ahorita nos vamos a quedar con esta lista. Dice ahí en el versículo 1, dice Dios está contra Edom. Ya con eso, hermano, ya con eso es suficiente. Yo no quiero que Dios esté contra mí. Y la única razón por la cual Dios puede estar contra una persona es que esta persona esté contra Dios. Y hoy en día hay muchas personas que están contra Dios, que están creyendo el materialismo dialéctico, que están creyendo en que Dios no existe, los ateos, personas que están en contra del concepto de Dios y lo rechazan. Entonces, si hay alguien que está contra Dios, Dios va a estar en contra de estas personas. Así que Dios está en contra de todo lo que los edomitas hacen contra su pueblo Israel. Vean, aquí está, Dios está en contra. Y si Dios es contra Edom, ¿quién podrá detener cuando Dios extiende su brazo? Nadie le va a poder decir que retenga su brazo. Si Dios ha decidido destruir, nadie lo puede parar. Así como cuando Dios extiende su brazo para bendecir, Dios lo ha decidido y Dios lo va a hacer. En este caso, Dios ha extendido su brazo para destruir, para maldecir a Edom, y no hay nadie que se pueda poner ahí en medio para poder evitarlo. Luego dice en el versículo 2, ha sido hecho pequeño entre las naciones. Qué duro es para una persona soberbia que te humillen a la fuerza. Qué duro es, porque tú solo no te quisiste humillar, Dios te va a humillar. Dice la Biblia que en el juicio de Dios los soberbios serán humillados. Cuando alguien tiene la cerviz dura, que le doblen la cerviz, ha de doler mucho. Casi que le quiebran la cerviz, porque es muy dura. Personas muy altivas, personas muy soberbias, y Dios los humilla. Pequeño te he hecho entre las naciones. Ahí en el versículo 2 también dice otro juicio, dice, está abatido en gran manera. Esto habla de que no hay paz en su corazón. Esto habla de que tiene problemas. Cuando alguien tiene problemas en su corazón, cuando tiene problemas internos, estos problemas internos se convierten en enfermedades. Como algunos le conocen como enfermedades psicosomáticas, o sea que provienen del interior por falsos conceptos, por guardar rencor. No se puede guardar rencor sin tener una consecuencia. Y dice, estás abatido en gran manera. Una persona que guarda rencor está abatido. Está mal, está enfermo, le duele la cabeza, se le inflaman los tejidos, está muy mal. Alguien que anda con amargura, hasta se le nota en la cara de que no está disfrutando la vida. No hay paz en su corazón, no hay gozo, etcétera. Qué tristeza, qué tragedia es que una persona sea amarga, porque pues se ha declarado la guerra contra sí mismo. Él solo se está destruyendo. Estás abatido en gran manera. No solo abatido, en gran manera. Y esto es lo que pasa con este tipo de personas. Dice que es engañado por su propio corazón.
Y esto es lo que sucede. Su propio corazón te ha engañado. Cuando tú crees algo que tu corazón te ha dictado, pues no hay manera de que alguien te convenza porque tu corazón ya te convenció. Y si tu corazón te ha convencido, entonces has sido engañado. Has sido engañado y ni cuenta te diste. Y Dios lo va a derribar. No importa dónde esté, no importa dónde se esconda, no importa tan profundo como en unas túneles o en tan alto como en las estrellas, Dios te va a derribar, así como va a derribar también a Satanás. No hay ninguna buena noticia para Esaú. No hay ninguna cosa agradable en el futuro para Edom. ¿Por qué? Porque él decidió odiar a quien Dios amaba. Dice, será saqueado. Será saqueado. Todos sus tesoros fueron buscados. Y dice, y si entraran vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Ese rebusco significa que los vendimiadores van haciendo la cosecha, pero había una ley que decía que si se te caía algo de la cosecha, que no debías levantarlo. Si no alcanzaste a cortar algo, déjalo, porque no puedes retroceder, tienes que seguir avanzando cortando la cosecha. No puedes regresar, no puedes recoger nada. ¿Por qué? Porque eso quedaba para las viudas, para los pobres, para el extranjero, para las personas necesitadas. Y por eso atrás de los vendimiadores iba gente recogiendo lo que se les caía o lo que ellos dejaban para su mantenimiento. Entonces dice, no solamente van a llevarse las cosas, sino que hasta van a dejar para los pobres. O sea, todo iba a ser saqueado, todo será saqueado. Luego en el versículo 7 dice que será traicionado por sus amigos, que eran su esperanza. Sus amigos lo van a abandonar, que es lo que es una maldición que hay para los que están en contra de Israel. Si no se ponen a favor de Israel y reciban bendición, los que son aliados, que también odian a Israel, tarde o temprano te van a dejar solo, te van a dejar y te vas a ver traicionado y tu dolor será todavía mayor. Dice que sus sabios van a perecer. No hay sabiduría humana que logre vencer la sabiduría divina de Dios. Hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la de la tierra, y la sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría que da el Señor. Entonces, estos en sus consejos serán traicionados, serán avergonzados. También dice en el versículo 9, dice, su ejército será destruido. No hay ejército que logre vencer a Israel. Vean, es interesante que desde que Israel se estableció como Estado, no ha perdido ninguna batalla, ninguna. Y no importa cuántos se unan, ha peleado hasta con 5, ha tenido 5 frentes y nada. Ahora tiene como 7 frentes y no lo pueden vencer. Más bien, se está poniendo más fuerte, más fuerte. Dice, su ejército será destruido. Será también cubierto de vergüenza. Serán cubiertos de vergüenza, se van a esconder, se van a esconder. De hecho, dicen que hay mucha gente que ha viajado de Líbano para América. Se han venido escondidos, escondidos, y son los de Hezbolá que han escapado y se han venido para América para estar por acá de incógnitos, porque pues es una vergüenza decir que es de un ejército que fue vencido. Será cortado para siempre. Ok, esta es una de las palabras duras para Edom. Será cortado, o sea, será eliminado, será arraigado
para siempre. Esta es la promesa que Dios le dio a Josué. Yo voy a raer para siempre de la faz de la tierra a Amalek, que también es símbolo de la carne. Y aquí está diciendo que será cortado para siempre. ¿Por qué? Porque es la carne y un día la carne será eliminada por completo y Dios nos va a dar un cuerpo perfecto, perfeccionado a cada uno de nosotros y ahí será cortado para siempre. Cosechará lo malo que sembró. Esa es otra maldición que hay para él. Maldijo el pueblo, pues maldición le cayó. Bendijo al pueblo, Dios lo bendice, pero Edom no, nunca bendijo a su hermano, siempre solo maldiciones, y esas maldiciones se le revocan a él tal como la promesa de Génesis capítulo 12 lo dice. Y dice que cosechará lo malo que sembró, será como si no hubiera sido. Qué tremendo eso, o sea, ni se van a acordar ya de él después, como si no hubiera sido. Serán quemados y consumidos como una estopa. Eso de hablar de juicio ya de quemar, ya huele como a al finales del calendario apocalíptico, del calendario apologético, digo, de todo lo que es los eventos del porvenir, allá en el lago de fuego. Serán quemados y consumidos como una estopa. Perderán sus tierras, tanto que pelean por sus tierras, pero un día Dios va a decir, apártense ustedes, que estas tierras son de mi pueblo Israel. Y lo que Dios les prometió al pueblo, Dios se lo va a devolver. Las promesas y los pactos de Dios se cumplen. Y si es necesario raer de la faz de la tierra a un pueblo, Dios lo va a hacer, pero Él va a cumplir su palabra. Así que, pues con esto estamos concluyendo esta clase y vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Casi ya estamos terminando, pero pues si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, pues con toda libertad la pueden hacer. Vean que la herramienta de hacer listas es muy importante y les animo para que practiquen ustedes en sus estudios bíblicos el hacer listas de los pasajes bíblicos, que ahí vamos a encontrar el corazón del mensaje. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, pastor. ¿Sí me Hermano escucha? Alfonso, sí. Sí, hermano, adelante. Sí, se escucha muy Bueno, bien. Sí, ¿sí me escucha bien? sí, hermano. Mi comentario es con respecto, era el desprecio, la contestación meramente. ¿En qué me has, en qué me has, en qué me amaste? Segundo, Ah, ¿para qué sí, me sirve la sí, sí. primogenitura? Y la tercera, poseer a las hijas del Eteo. Hay un total desprecio hacia todo lo que es de Dios por parte de Saúl. Sí, hermano, sí. No sé, ¿solo era un comentario o tenía alguna pregunta? Porque casi no le entendí. Ah, ok. Un comentario. Sí, no, esa expresión, hermano, es bien tremenda, ¿verdad? Pues, ¿en qué me amasteis? Un Qué comentario. atrevimiento, ¿no? De alguien decirle, como un cristiano le diga a Dios, ¿en qué me has amado? La verdad que es... Y Dios, en vez de darle las razones, las evidencias, mejor dicho, le dice que el problema no está en las cosas externas, sino en su corazón. Ahí está su problema. Gracias, hermano, por su comentario. Pues bien, hermano, entonces vamos a orar y vamos a pedirle, hermano Jorge Asbun, si nos puede dirigir en oración, por favor. Buenas noches, hermano. Ah, pero hermana Nidia va a hacer un comentario. Nidia. Sí, hermano. Bien.
Bueno, agradecida primeramente con Dios y que también agradecido con usted porque nos ayuda mucho este método de hacer lista. Yo, Sí, menos en mi caso, me ha ayudado mucho. Aclara muchas dudas que a veces tiene uno en el texto, en la lectura. Y bueno, doy gracias al Señor porque cada una de sus clases nos deja una gran enseñanza. qué bueno, muchas gracias, hermana. Qué bueno que estamos todos aprendiendo en esto. Le agradezco mucho también a usted. Muy bien, entonces, hermano Jorge, si nos diriges en oración, por favor. Ok. Padre, te damos gracias esta noche porque nos has permitido, Señor, entrar en tu palabra. Nos has permitido, Señor, también recordar que tu pueblo, escogido, Israel, y nosotros como iglesia también, Señor, somos pueblo tuyo. Señor, que ponga en nuestros corazones real poder estar orando por Israel, porque tu palabra nos dice que oremos por él. Sabemos de que estamos quizás llegando a los últimos tiempos por lo que estamos viendo, ese antisemitismo en todos lados. Pero te doy gracias, Señor, por la vida de Rey, también por su enseñanza, porque nos trae ahora mismo también a poder analizarnos nosotros si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el espíritu. Gracias, Señor, también por esa enseñanza para hacer listas, esa enseñanza para escudriñar completamente lo que tu palabra está enseñando. Gracias por cada uno, Señor, de las hermanas y hermanos que están también conectados. Y, Señor, queremos que cada uno de nosotros también podamos, Padre Santo, también seguir estudiando, escudriñando, practicándola y enseñándola a otras personas Sí, también. Señor. Bendice, Señor, a cada uno y que nunca falte el pan en las mesas de nosotros y que en cada hogar la paz que Cristo nos da, esa paz que no entendemos, reine en esos hogares, Señor, y que seamos testimonio de que tenemos un Dios verdadero y que vivimos obedeciéndole su palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge.